Esto es Página 13, la última conversación del día en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago, siempre con don Enrique Quique Mujica. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Gajardo, cuyo nombre artístico es Carlos Gajardo. Muy buenas tardes también para todos los amables escuchas. Esta es la premisa de esta semana, ha sido dilucidar el nombre artístico y el nombre civil de nuestros columnistas. El Quique, por ejemplo, su nombre artístico es Quique Mujica. Yo soy Enrique Esteban Mujica Pérez y trabajo como Quique Mujica. ¿Cachai? En cambio, tú eres Carlos Gajardo y tu nombre artístico es Carlos Gajardo. Y Paula Escobar es Paula Escobar Chavarría. Exacto. También en algunos ambientes soy conocido como Finiquito Gajardo. Vuelvo al fútbol. Ah, en ese sentido, sí, Finiquito. No porque tenga deuda. Estaba pensando en la dirección del trabajo. Sí, yo también. Que lo echaban a cada rato. Lo echaron Pensé de que todas era las pegas. pensé que era el... Lo echaban de todas las Finiquito. Ese te hizo agua. Gajardo. ¿Qué voy a hacer? Me toca cobrar el finiquito. Juan Francisco Gali. Nombre civil. ¿Su nombre artístico? ¿Cuál es tu nombre artístico? ¿Queréis que te pongamos uno? No, Gali, te diría yo. Gali. Sí, Gali es su nombre artístico. Eso Sí, iba a Gali, decir sí. yo. Gali a seca. Es más, alguna vez el hermano chico de una amiga me preguntó, oye, ¿por qué te dicen Gali? Ah, porque me llamo Galiberto, le dije yo. Pero tú cachai que te nombren por el apellido tenés que ser muy bacán. Maradona, Ah, me gusta. Messi, Naelicia Leonel. Gareca. Gali. Es muy colegial, Pelé. ¿no? En el colegio No, Pelé la no, gente no, se habla de... No. Gali. Es muy de colegio. Muy de colegio. Muy de colegio. Como en este programa, en este capítulo somos puros hombres, vamos a hacernos escolar, pero con tallas de universidad. Sí, por favor. No vamos a llegar a octavo básico. El asunto que nos convoca es la política, la actualidad, como todos los capítulos de Página 13. En particular, este vuelco que ha habido en el caso Bruma, por Alejandro Fernández, el abogado de Cobra, que dice, mire, prácticamente una confesión, dice, hay antecedentes fundados como para pensar en que la nave más grande Cobra le pegó al bote donde había 7 pescadores que desaparecieron. Sí, Carlos, te quería preguntar por qué se han demorado tanto en un caso que me imagino que hay tecnología para... No hay cámaras, por cierto, o puede haber cámaras, entiendo que hay cámaras en los barcos, ¿ah? Porque contean todas las cuotas de pesca, las tienen que cotejar con los fiscalizadores. Es fiscalizable, digamos. Sí, eso me dijo un tipo que tiene una pesquera, y lo pregunté la otra vez, y después no me respondió, pues está intrigado por qué un caso así se demora tanto en concluir algo que parece más o menos evidente. Claro. Ahora el dolo hay que probarlo, las circunstancias del accidente, pero un barco no desaparece de la nada. Hagamos un poquito de contexto, ¿no? Buena. Este es un accidente que se produce el día 30 de marzo. Efectivamente, ya estamos casi en el mes del accidente, ¿no? A eso de entre 2, 3 de la mañana. Lo que sabemos es que desaparece la lancha pesquera Bruma que llevaba 7 pescadores. Y es importante sus dimensiones, más o menos 15 metros de largo esta lancha, por 4 de ancho. Y se produce, por supuesto, entonces la búsqueda de los 7 pescadores desaparecidos sin resultado exitoso hasta hoy y la investigación de por qué podría haber desaparecido. En un comienzo no tanta información, pero de a poco, y ahí ha sido importante, por supuesto, lo que ha dicho el abogado de la propia empresa, es que habría existido eso es lo que se está investigando, ¿no es cierto? Una colisión con el barco Cobra, que ya es bastante de mayor calibre, que pertenece a una empresa importante, la empresa Brumar, y este mide 65 metros, ¿no? Por eso quiere hacer la diferencia. 15 lancha, 65. 4 veces más grande la eslora. Y 12 de ancho, 3 veces más de ancho. ¿Y por qué es importante lo que comentaban? Porque al principio como que se desconocía que hubiera existido un accidente, ¿no? Y de a poco se ha ido como reconociendo que efectivamente, aparentemente... Claro, hoy había andaba un barco cerca, después andaba bien cerca, parece que... Y las últimas diligencias que la Fiscalía ha decretado es que se va a poner este barco pesquero en dique seco para ver si es que hay evidencias de esa colisión, habrá quedado alguna marca. Hagamos la semejanza con el accidente de tránsito, ¿no es cierto? Un pequeño choque siempre te deja la marca de pintura, de lo que fuera, de abollón, ¿no? Para confirmar que efectivamente se produce este impacto.
también me parece que ha pasado un tiempo importante donde debiéramos tener mejores noticias, sobre todo por el resultado que tuvo el accidente, ¿no? Estamos hablando de 7 personas desaparecidas, muy probablemente, evidentemente, fallecidas, muertas. Es un accidente de proporciones de importancia que amerita que se investigue todo para determinar exactamente qué fue lo que sucedió. Y este tipo de investigaciones tiene 2 propósitos siempre, ¿no? Por una parte, ver qué está fallando para que las cosas no se vuelvan a repetir en el futuro. ¿Por qué tuvimos este accidente? Para que evitemos tener accidentes semejantes en el futuro, pero también para que, si es que hay negligencias o acciones dolosas, bueno, se aplique la normativa, se sancione al que haya que sancionar y se indemnice, en este caso, a los familiares de los deudos. Y yo quería traer el tema porque en algo que ha pasado poco apreciado, ¿no? Este es un caso que debiera ser tratado con la nueva ley de delitos económicos, ¿no? Esto que hemos hablado de la nueva ley de delitos económicos del año 2023 y que para las empresas comienza a funcionar un año después, esto es en septiembre del año 2024, implica que no solamente si se determina responsabilidad penal de los tripulantes del barco Cobra, del buque Cobra, podrían ser sancionados con la ley de delito económico, sino que también eso podría afectar penalmente a la empresa, ¿no? En este caso a la empresa y a sus ejecutivos principales. Y a sus ejecutivos, claro, a sus ejecutivos. Porque las empresas no van presas, digamos. Claro, pero a la empresa como persona, ¿no? Efectivamente, no También. van presas, pero puede ser formalizada, condenada, con las sanciones que se puedan determinar, que en la ley son multas, prohibición de celebrar contratos con el Estado, o lo que fuere. Y esto es interesante porque la nueva ley para las personas naturales, cuando se comete un delito en el marco de una actividad de una empresa, que es el caso, ¿no? Pero si fueran, te invento, dos barcos de turistas que hubieran, ¿no es cierto?, tenido una colisión en un lago en el verano, no se aplica la ley de delito económico, pero sí se aplica porque en este caso Hay una actividad económica. hay una actividad económica detrás, hay una empresa detrás y por lo tanto la ley lo que busca es que ese riesgo que genera esta actividad empresarial sea sancionado. El Aquile Lauro, por ejemplo, ¿te acordás de ese barco, el que encalla, ese barco del capitán italiano que estaba Sí, en Italia? En el sur de Italia, En el claro. sur de Italia, que estaba Un crucero. que andaba como pololeando el capitán con y termina encallado y volcado. ¿Te acuerdas? Fue una imagen Sí, icónica. perfecto. Está dentro del viaje del crucero, digamos. O sea, está ejerciendo una actividad económica. Exacto. También Ya. en un caso así se aplicaría perfectamente. Ya, ¿no es cierto? Y que está pensado sobre todo en los accidentes. Costa que- Concordia se llama. pero- Eso. Claro, que el Lauro fue un desastre ecológico. Toda la razón. El Costa Concordia. Gracias. Está pensado en términos de delito económico, sobre todo para los accidentes, por ejemplo, de los buses, ¿no? Cada cierto tiempo hay accidentes de buses en nuestro país y bueno, y ahí se investiga si efectivamente quién tuvo la responsabilidad, pero sobre todo si la empresa tuvo alguna infracción que finalmente Se obligó al chofer a manejar más horas de los tiempo de lo debido, si Exacto. estaban bien o no, no sé, el estado mecánico de los buses. Fíjate que tuvimos un caso hace no muchos años, ¿no? 3, 4 años, de una empresa que me parece se llama Línea Azul en la 6ª región, en Rancagua, donde el dueño de esa línea terminó preso porque se acreditó que las revisiones técnicas, etcétera, se obtenían fraudulentamente. Trucha, se pagaba, ¿no es cierto? Y por lo tanto buses sin condiciones mecánicas adecuadas, en fin, y se genera un accidente, terminan personas fallecidas. Claro, pero y no se da preso por la truchería de las revisiones técnicas, sino que por las consecuencias. por las digamos. consecuencias, porque finalmente ese delito se pasa a calificar como homicidio doloso. ¿Ah? O sea, ya no es un accidente de tránsito, sino que usted generó las condiciones para que se pudiera haber producido este accidente y usted aceptó esas consecuencias. O sea, usted sabe que si ¿Dolo manda... eventual? Dolo eventual, muy bien, pero por favor, Perdona, estamos Carlos, en clases de Derecho Agrario Disculpe, acá. Pablo. Porque Chat efectivamente usted No, lo no, que hace es que se representa de que esto puede suceder. Es decir, usted cuando manda a la calle un bus que no está en sus Que tiene condiciones... la revisión técnica trucha. Claro, no Usted sé, más no. o menos puede imaginarse que Para se le decir pueden cortar cosas los evidentes, frenos. exacto, que no tiene Claro. los frenos bien, que no tiene los neumáticos adecuados, en fin. Ya, pero Eso puede ser dolo sí. eventual y ahí ya tú puedes hacer una imputación por homicidio. ¿Te fijas? Ya, pero en Mucho más grave. ese caso ya, ¿cómo saber que el dueño, el gerente general, pueden estar al tanto de la operación mínima, que es, por ejemplo, una mala decisión del capitán? Ese, buen punto. Que se discutió mucho en la época, ¿te acordás cuando empezó la ley de delito económico? Que hubo varios estudios de abogados
siempre tan insignes, por supuesto. Ojo que después del caso Hermosilla ya la palabra insigne para un abogado No, hay que pero mirarla es con que cuidado. hubo harto abogado que le metió un poco harto miedo a sus clientes. No, digo porque había gente muy cercana a Hermosilla de esos mismos abogados, ¿no? Por Bueno, eso me refiero. bueno, había en el mundo empresarial cundió el pánico en un Pero momento. sí. Y te decían, te van a meter preso si Por es que- nada, por porque estar si sentado en el Junior directorio. se roba 20 Claro, lucas, te van a Claro, meter preso. imagínate, el tipo no apretó mal la tuerca. O Claro. sea, Se habló un montón respecto de cuánto era la responsabilidad penal de un gerente, Claro. general de una compañía. digamos. No, esos mismos abogados hicieron harto negocio ahora. con- Muy bien, Pero Gaby. bueno, pero sí, Gaby pero es siempre que- viendo debajo del agua. Ahí Pero es que está, dieron un ahí montón de queríamos llegar. seminarios, sí, es verdad, y lo hicieron probablemente de buena fe, sino no es que hayan sembrado el pánico de mala fe, creo, pero Oh, una hicieron estrategia, una- una estrategia marketing. no, pero pero hubo a, harto seminario. a raíz de esto del barco, imagínate que el gerente general ¿cuánto le reportan al gerente general antes de llegar al barco mismo y al que manejaba el barco? Claro. Claro. Por eso lo importante aquí es saber exactamente qué fue lo que sucedió, ¿no es cierto? ¿Cuál es la causa del accidente? Se han hablado de muchas cosas, ¿no? De que aparentemente se podrían haber apagado deliberadamente ciertos sensores para transitar con mayor libertad. O como decía el Quique, para pescar con mayor libertad. digamos. Exacto, para pescar con mayor libertad. Recordemos que esto es un accidente que ocurre más o menos entre 2 y 3 de la mañana, o sea, la oscuridad absoluta, y ahí está la defensa de Cobra de decir nadie sintió nada, en fin, ¿no es cierto? Y el bote no tenía las luces prendidas. El bote no tenía, hay que ver, ¿no es cierto? Además, en ese bote nadie va a poder dar ningún testimonio. Hay que recordar, además, que uno de los tripulantes de El Cobra, a los días posteriormente, entiendo que cumplía labores de vigía, se suicida y qué sé yo. Pero yendo al punto, ¿cómo puede responder un gerente en un caso de este tipo? Es si la fiscalía le acreditara, ¿no es cierto?, de que en el caso en concreto incumplió sus deberes finalmente de supervisión, de vigilancia, no sé, por ejemplo, si es que este barco hubiera estado transitando sin permiso, sin revisiones técnicas de funcionamiento, o que a los operarios se les hubiera tenido demasiado tiempo sin descanso, ¿no? Todas condiciones que pueden ser generadoras de un accidente y que su causa primitiva, ¿no es cierto?, su causa final, por lo tanto, es la decisión de el que gerentea la empresa y que lleva este resultado. Y lo mismo para la empresa como persona jurídica, es decir, cuáles son los modelos que usted tiene para evitar que esto suceda. Y entonces la empresa tendrá que demostrar que tiene efectivamente un modelo que intenta prevenir estas conductas. Capacitación para los operarios, revisión de la máquina, funcionamiento de los sensores, en fin. Todo eso es parte de lo que se tiene que investigar por parte de la Fiscalía, y lo que quería, y con esto termino esta primera parte por lo menos, es que esta nueva ley tiene un incentivo muy alto a la colaboración. Porque recuerden ustedes que si se aplica la ley, se elimina la atenuante de irreprochable conducta anterior. Entonces hay que empezar a buscar formas de atenuar tu responsabilidad. Y una de esas maneras es con la colaboración al esclarecimiento de los hechos. Eso la nueva ley lo premia mucho, que usted inmediatamente ayude a entender qué fue lo que pasó acá, que es quien mejor tiene la información, ¿por no es cierto? O sea, si hay alguien que aquí tiene información, ya no es la lancha que se hundió, nadie nos va a ayudar, sino que es efectivamente el barco de la empresa que estuvo en el lugar y que puede colaborar. Ahí hay un incentivo muy alto, y yo creo que de esa manera uno puede entender este giro que ha tenido la empresa, que al principio se desentendió mucho del tema, pero ahora reconoce este accidente diciendo, dicen, ¿no es cierto?, lo que decía el abogado Alejandro Espinosa, el hecho de que haya existido una colisión no significa que nosotros seamos responsables. Hay que ver quién tuvo la responsabilidad. ¿Qué pasó? Juan Francisco Gali. Mira, un tema bien dramático, la verdad, porque como consecuencia de un accidente en el mar, hay 7 familias que hoy día no saben y todavía tienen la incertidumbre, probablemente están empezando a asumir, digamos, las consecuencias de este accidente. Pero me gusta la arista que toma Carlos, porque tiene 2 consecuencias, te diría yo, y yo voy a hacer algo crítico en esto. En primer lugar, la navegación es una actividad intrínsecamente peligrosa, ¿no? Y por eso tiene regulación especial, ¿no? Hay un decreto ley 2222 que se llama la Ley de Navegación, que regula justamente esta actividad
y este medio como una actividad distinta de cualquier otra. No es lo mismo que conducir un vehículo, no es lo mismo que un bus, no es lo mismo que desarrollar una actividad, ser periodista, abogado, lo que sea. No, la navegación tiene características específicas y especiales. Dentro de ellas, y eso también es lo que hay que investigar, ¿no es cierto? La obligación, les voy a poner un ejemplo. El artículo 102 del decreto de ley 2222 dice: toda nave tiene la obligación de acudir en auxilio de otra que esté en peligro. Eso no es la regla general en todo. Claro. Puede ser una obligación moral, pero no una obligación legal. Claro. Pero dado que estamos en el mar... Ojo, Juan Francisco, que eso se modificó hace no mucho para el accidente vial, sí, claro, ¿no? Hoy día, el que huye de un accidente sin prestar auxilio, eso pasa a ser un delito aparte. Habiendo participado después de la ley Emilia, exacto. Si yo voy pasando, no tengo la obligación. No, pero si participas. Pero igual tenía obligación moral, porque moral sí. No, te lo digo a ti porque... Solo te estoy diciendo que... No relajemos la moralidad. Exacto. Esto en el mar es una norma que está desde el año 1978. Es decir, no es una discusión que sea muy actual, es una cuestión antigua. ¿Y por qué? Porque la época de la dictadura. Sí. No, pero yo creo que es previo, además. Yo creo que los accidentes en el mar ocurrieron antes. Culpa la UP. No vamos a reflexionar respecto a las causas. Inevitable. Lo único que sí es que entonces la navegación es una actividad intrínsecamente peligrosa y por tanto sometida a una regulación especial. ¿Cuál es el problema que yo veo aquí? Que es que cuando surgen estas leyes nuevas, por ejemplo, se intenta aplicar o se elucubra respecto de la aplicación para buscar responsabilidades en los dueños, eso genera dos cosas. En primer lugar, una aversión al riesgo brutal, es decir, que esta actividad pasa a ser ya de por sí operacionalmente riesgosa, ahora además jurídicamente riesgosa. Tranquilo. Y además, algo más. Mira, la ley de delito económico efectivamente amplía el ámbito de aplicación de la ley penal. Y eso tiene consecuencias en la sociedad. Porque reflexionemos respecto de que el derecho penal, en lo más básico, apunta a aquellos que dolosamente, por regla general, dolosamente se salen del marco social. Y por eso fue buena la intervención de Iván, porque dice, bueno, hay un dolo eventual. El dolo eventual es una excepción. El dolo eventual, para que nos entiendan los auditores que no son abogados, el dolo eventual implica que esa persona no es que haya tomado la acción figurándose el resultado dañoso al momento de tomarla, sino que fue negligente al evaluar los resultados de su acción fue voluntaria, pero pudo haberse representado, por lo tanto, el riesgo que tenía su acción. Exactamente. Sí, y entonces la pregunta... El dolo eventual, claro, es que la persona se representa el hecho, no lo quiere, pero se lo representa. Exacto. Y representándoselo, decide actuar igual. Es interesante. Solo una postilla. El dolo eventual va a seguir siendo muy interesante en todos los procesos de el estallido social de los daños a los ojos de los manifestantes. Absolutamente. Claro. Eso es todo lo eventual. Un carabinero que lanza una pistola de perdigones que según los acusadores no tiene sino que representarse que podría, por ejemplo, volarle el ojo a un manifestante. No, pues sin duda, pero es que Iván, si el problema... Por eso el concepto es importante. Es que es bueno tu ejemplo, porque ¿hasta dónde extendemos esa responsabilidad? Voy a seguir tu ejemplo y después lo voy a aplicar al caso que plantea Carlos. En tu ejemplo, el que compró los perdigones también se pudo haber representado que esos perdigones pudieran haber sido utilizados para, cuando hubieran sido mal utilizados, hubieran podido causar un daño. Y empezar a escalar. Y por lo tanto, podemos llegar al infinito. Claro. Esos perdigones se compraron en el año 2017, se lo proveyeron legalmente a Carabineros. Carabineros consideró, por lo tanto, si le estaban siendo provistos por el Estado para usarlo, que si lo usaban conforme a la forma que hay que usarlo, eran lícitos y por lo tanto nunca se pudo, si se representó el hecho dañoso, se representó que ese hecho dañoso era parte de la acción que era posible dentro de su actividad. Aquí es lo mismo. Ese gerente de la empresa, ¿se pudo representar que producto de la actividad de una empresa naviera, una empresa marítima, de pesquera, que ese barco pudiera tener un accidente? Y como consecuencia de ese accidente, aunque fuera por negligencia de quien lo capitaneaba, que producto de ese accidente podían tener trágicas consecuencias, no solo para otros terceros, sino que para su propia tripulación. Obvio que se lo pudo representar. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? Bueno, no realizar la actividad, pues.
Esa es la solución. Y ese es el gran problema No, de pues esto. la otra solución que la ley busca, por Juan Francisco, es ser responsable en el ejercicio de esa actividad. Sí, pues, pues, ¿y en eso qué- es. pero, Carlos, tomar ¿en qué los cuidados debidos. ¿En qué se ha traducido eso? En que muchas empresas y de los mismos abogados, igual de conspicuos, lo que están haciendo es ofrecer capacitaciones que no previenen nada. Porque déjame decirte algo, todas las empresas en los últimos casos de grandes transacciones financieras, yo me imagino que tienen sus grandes gerencias de compliance y prevención de delito. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo al que metería preso entonces el gallo que hizo la prevención, porque esa prevención no resultó. Pero en cambio en lo que estamos es tratando de todo el mundo cubrir su responsabilidad, pero no actuar para que su acción equilibre adecuadamente los riesgos. Pero no existe acción sin riesgo. Ahora, eso es como de la naturaleza humana. digamos. Así es. O sea, O sea, totalmente. la única forma de prevenir los accidentes de tránsito es no salir a la calle. Claro, si lo que pasa es que en casos, por ejemplo, ya, ponte tú lo del bus. El dueño actuaba directamente sobre la operación. El dueño ordenó, hay mails, todo, vayan a hacer las licencias truchas o las revisiones técnicas truchas. Ese es el caso fácil, Claro. porque te queda evidente. Ahora, este gerente Blumar que tiene 8.000 reportes hacia abajo, 400 barcos, ¿cómo el tipo va a constatar que todos sus barcos están dispuestos a salir en buenas condiciones? Primero, ponte tú que salen en buenas condiciones. ¿Cómo va a constatar que el señor que maneja el barco es prudente, tiene sentido común, criterioso y No esté capacitado? curado, No, arriba. capacitado es más fácil porque tiene una serie de... Sí, Claro. de Que certificaciones. durmió 8 horas la noche anterior. Que durmió 8 horas. El señor del barco que hizo el accidente puede decir, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me piden metas muy altas. Ah, entonces culpa el que te puso las metas. ¿Y quién es el gerente general? Pero entonces, ¿cómo encuentro muy difuso No, y el problema ahí... la correlación puede existir, la causalidad No, quizás y, no? y mira, ¿cuál es la consecuencia sistémica ahí? Ese es mi punto. Es que finalmente judicializamos, y no peor que judicializamos, es algo que está pasando en la política también. La política ahora se trasladó a los tribunales. ¿Mm? Y aquí lo que estamos haciendo es la resolución de conflictos dentro de una actividad natural e intrínsecamente riesgosa. Lo llevamos a quienes son finalmente los grandes jueces y los que van a definir si es que ese riesgo era o no adecuado, son los fiscales. Que No, yo son, creo son los jueces finalmente. son los fiscales y los jueces, sin duda, pero además con los tiempos de la justicia terminan siendo los fiscales, porque déjame decirte algo, volviendo al ejemplo de Iván, a esos carabineros que los acusaron, los echaron, los funaron y finalmente terminaron absueltos. No, nadie Y más. condenados, pues. Hay de todo. Sin duda, pero los Hay que de todo, si, claro. si el problema es que los condenados, también condenados, y ese flujo funciona. Si el problema es cuando fueron condenados ante la opinión pública por los fiscales Estaban y mal fueron condenados. absueltos por los jueces. Pero eso pasa permanentemente en todo sistema de justicia, Juan Francisco. Si obviamente que la fiscalía haga imputaciones que después no terminan en condenas es algo que debe suceder, porque si no, ¿para qué tendríamos jueces? Pues tendríamos a los fiscales. No. Yo obligaría a los fiscales a insistir en su tesis, hipótesis, aunque se dieran cuenta que estaba fallida. O sea, sí, Sin jueces, diría. claro, El por fiscal moriría supuesto, con la ¿no? suya. Si ese es el rol que tienen los jueces y está muy bien, digamos, ¿no? Porque de otra manera, si Pero no por fuera eso así, le pusimos el deber de objetividad, pues Carlos. y lo cumplen, pues lo tienen. La mayoría, digamos. Hemos conocido casos, por Hay supuesto, algunos casos en que se ha criticado el que hay unos aspecto. WhatsApp que dan cuenta de que ese deber no se cumple, que justamente, ¿para qué vamos a volver a Chadwick de nuevo, no es cierto? Pero mira, sí, pues, sí, hablemos las cosas como son, pues, ¿no Bueno, es pero es cierto? que hay un montón, hay ejemplos para todos lados. po. No, pero sobre el deber de objetividad. Con WhatsApp así a la vista de todo el mundo, no tanto. Pero mira, yo lo que digo es, uno, no demonicemos normas que lo que buscan finalmente es el mejor ejercicio de la actividad empresarial de una manera más responsable, porque lo que no creo que sea tu tesis, Juan Francisco, es que finalmente hayan muerto 7 personas, 7 familias, ¿no es cierto? Y resulta que esto sea un acaso y una mala suerte de una actividad riesgosa. No, pues, las actividades riesgosas muy bien generan movimiento en la economía, crecimiento, desarrollo, eso todo lo queremos, pero hay que minimizar los riesgos, pues, en todo tipo de actividad. En el automotriz, ¿no es cierto? En la aeronáutica, Transporte en la público. naviera, en todo. Y eso exige permanentemente reglas que
cuesta cumplir, pero hay que cumplirla, desde usar, ¿no es cierto?, cinturón de seguridad, la luz trasera, en fin, todo lo que Tú fuera. tenés toda y la eso, razón, y eso es lo mismo. pero la pregunta es si es que la solución para eso es la justicia penal. Esa es mi pregunta. O sea, esto en el mundo, no conozco país en que un caso así no termine en la justicia penal. De que un caso así, de que mueran 7 personas, mueren 7 personas, claro, tiene no. que terminar en la justicia penal. ¿Y por qué tiene sentido? Porque el único que tiene la capacidad finalmente para prevenir esto no es el vagón de cola, ¿no es cierto?, de la empresa, sino que el que está arriba. El que está arriba es el único que puede promover que hayan capacitaciones correctas, que los buses, los camiones, los aviones y los barcos estén en buen estado, que se utilicen los mecanismos de seguridad adecuados, etcétera. Es esa persona. Si esa persona hizo todo lo que estaba a su alcance para evitar estos accidentes, no va a tener ningún problema penal, aunque el accidente se haya producido. Ya, el tema sigue siendo interesantísimo y va a seguir siendo tema de debate en la medida en que surjan casos como el que describe Carlos Gajardo con Juan Francisco Gali, con Quique Mojica, todos en la conversación de esta hora que llamamos Página 13. Voces diversas conversan y debaten en la multiplataforma de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Escuchas Página 13 con Iván Valenzuela y Quique Mojica. Atención amantes de la Whopper y la Rodeo King, todos los jueves disfruta un 40% de descuento en Burger King pagando con tus tarjetas Santander en locales o en Auto King. Elige tu hamburguesa favorita y ahorra. Más info en santander.cl. Santander, es el momento. Visita la tienda Primeros Pueblos y descubre productos memorables. Encuéntralos en Casa Costanera, en Temuco y en Mall Plaza Trébol. Conoce más en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, una iniciativa de CMPC. Cámbiate hoy a Softland Cloud. Desde solo 0,6 UF masiva mensual incorpora Softland Cloud, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Espacio, tecnología y potencia es GS8, el sub de GAC Motor 4x4, motor 2.0 turbo y con 3 corridas de asientos para que nadie se quede abajo, con pantalla de hasta 14,6 pulgadas y conectividad avanzada. Cada viaje es una experiencia familiar. Descúbrelo en gacmotor.cl. GAC Motor, Drive to Perfection. Siempre está la mamá que te dice no necesito nada, pero en el fondo igual le encantaría un celu nuevo. Por eso aprovecha hasta 50% de descuento en equipos y accesorios en WOM.cl. Pórtate bien y llama a tu mom. WOM, nadie te da más. Vitamina, hierro, magnesio, probióticos y cuantos más. Toma Muno 5, no te conformes con 1 ni con 3 cuando puedes tener 5 en una cápsula. Probióticos, vitaminas, minerales, Q10 y omega 3, energía para estar en todas, defensas para no perderse de nada y en una sola cápsula. La pausa y volvemos en Página 13.